Bienvenidos a todos A este segundo episodio de Destapando Botellas Podcast. un podcast para ti, para mí. para todos. Destapando botellas, rompiendo las estrellas. Felipe y Ana suenan fuerte, ya activaron las antenas. Sube, vibra y despega. Porque este podcast siempre te llega. Hola Ana, Hola a todos. Hola Felipe, gracias. bienvenida a tu podcast. Bienvenido, gracias. Bienvenidos a todos ustedes a este podcast, un podcast para ti, Para mí, para todos. para todos. Hoy ya sexto episodio. Sexto episodio de Destapando Botellas Podcast. Bien, un sexto episodio después de Quito. Ok. Hoy traemos un tema muy interesante. En el episodio número 6 vamos a hablar de si pudiéramos devolver el tiempo atrás, ¿qué haríamos? Y yo creo que en eso todos quisiéramos hacerlo, ya sea para bien o para mal. Sabemos que en el presente el hubiese no existe, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué pasaría si pudiésemos volver en el tiempo y hacer muchas cosas diferentes de las que ya hemos hecho? Entonces, vamos a recordar, a sentir que los momentos que hemos vivido nos han marcado y qué cambiaríamos, qué no cambiaríamos. Y únanse con nosotros a destapar esta sexta botella. Sexta Sí. botella. Así que destapen lo que tengan a mano con nosotros. Salud. Salud. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Si pudiéramos devolver el tiempo a cuando teníamos 15 años, ¿qué haríamos? Si pudiera regresar a cuando tuviera 15 años, me defendería de las personas que hablaban mucho de mí. O sea, de mí siempre han hablado en positivo y en impositivo, la verdad. ¿No les ha pasado que cuando tienen una discusión o una pelea luego de haberla tenido, se les ocurren las mejores ideas para haberlas dicho? Ok, eso mismo siento a veces. Y siento que en ese momento fue cuando más presión emocional tuve en mi vida, en esos años. Entonces quisiera volver el tiempo para a esas personas que hablaron muy positivo de mí, poderme defender como sería hoy en día, de esa manera, o sea, de una manera más brusca y más agresiva posiblemente. ¿Qué le diría yo a mi yo de 15 años? Que disfrute lo que más pueda, que viva lo que más pueda, que se goce esos años que quedan de colegio, que disfrute amigos, amistades, disfrute, viva y tranquilo que, o sea, no se preocupe por cosas insignificantes que más adelante, cuando ya sea adulto, cuando ya sea independiente, ahí sí va a tener cosas por las que tiene que preocuparse. A mis 15 años, disfrute la vida, chino, ya. Es lo que me diría. Y lo que le diría a una persona de 15 años hoy en día. No, yo de 15 años sí corregiría muchas cosas. Por ejemplo, aprendería a bailar, no me hubiera cortado el cabello en capas, me hubiera aprendido a maquillar. Nada, son traumas que tengo hoy en día y los hubiera querido aprender a esa edad, porque si hubiera aprendido a bailar a mis 15, 14 años, supiera bailar bonito, pero pues como no aprendí, ahora ya es difícil. Otra cosa que podemos hablar es ¿qué tiempo o qué época repetiríamos que fue demasiado buena? Quizás cuando estuve niño y adolescente, en ese momento creía que las cosas estaban bien. Uno de los momentos, digo yo, que fui más feliz, entre comillas, fue antes de que mi padrastro cayera a la cárcel. Uno de esos momentos donde éramos la familia feliz, entre comillas, donde había un papá, un hermano, entre comillas, y una mamá, un hogar, entre comillas. Ese núcleo familiar, así no fuera lo mejor como lo veo hoy en día, en su momento, cuando no tenía la capacidad de entender ciertas cosas, fue bueno. Pero eso lo repetiría, pero sin saber lo que sé hoy en día. A mí sí me gustaría repetir un momento de mi pasado y espero no ponerme sentimental, pero es Hazlo. volver a ver a mi Destapa. mamá. Ya. Suficiente.
O sea, creo que un momento que yo sí repetiría mi pasado sería ese. Volver a verla cuando estaba bien, cuando tenía salud y no cuando estaba enferma. O sea, eso sí me gustaría volver a repetir 1.000.000 de veces, pero no es fácil hablar del tema, entonces prefiero no hacerlo. Ya después de este momento que repetiríamos en nuestras vidas o que no repetiríamos, está esta siguiente parte que es ¿qué decisión del pasado sí cambiaríamos? Si pudiera cambiar la decisión que yo hubiera tomado, creo que sería la de cuando tenía 17 años. No tenía una mayoría de edad. No haber regresado al campo con mi mamá y haberla obligado a que se hubiera seguido haciendo su tratamiento de quimioterapia. Porque tal vez eso le hubiera dado una posibilidad de vida. Pero pues, no sé, en ese momento ella ya tomó la decisión y como que yo la apoyé y ya todo quedó así. Y ya pasó lo que tenía que pasar, que las cosas empeoraron. Pero posiblemente hubiera cambiado esa decisión de no haberme ido con ella, haberla obligado a que se hubiera quedado conmigo y hubiera continuado con su tratamiento. ¿No crees que por eso el pasado no se puede cambiar? Porque lo que tiene que pasar, pasa. Igual tiene que pasar, pero yo creo que uno a veces piensa que sería rico regresar al pasado y corregir ciertas cosas, cambiar ciertas decisiones, tal vez con la experiencia y la perspectiva que tiene hoy uno en día de la vida. Por eso mismo, por mejorar la calidad de vida de uno, de otras personas, de las personas que uno quiere. Creo que con esa ilusión uno, si se pone a pensar en el pasado, lo cambiaría. No para mal, sino simplemente para bien. Entonces, por eso, siempre uno que habla del pasado sí cambiaría ciertas decisiones. Aunque no se pueden cambiar y simplemente es una ilusión. Pero lo haría uno por eso, por mejorar la calidad de vida de uno y de las personas que lo rodean. Bien, en un caso hipotético, si pudiera cambiar alguna decisión de mi pasado, sería no haber aguantado tanto maltrato psicológico y haber dejado que personas pasaran por encima mío y no haberles dicho no. Fui víctima de bullying, de matoneo. Me quitaban la maleta a la salida del colegio, la tiraban en la cesta de basura, me llegaron a pegar. Pero yo pienso que eso también, o sea, eso es lo que yo digo que uno a veces pudiera cambiar del pasado sería bueno para evitar ese sufrimiento. Y viendo desde mi punto de vista, desde la perspectiva mía, porque no permití que me hicieran bullying, por el contrario, siempre lo hice. Y ya les contaré más adelante la historia, que es bien, bien fuerte. Creo que todo depende también de la personalidad de cada quien, o sea, como que de lo que te digan en casa, de tu educación. Entonces, por eso... Pero yo no creo que tu mamá te dijera haz bullying. Pero me enseñó a defenderme. Tú no te defendías. Sí. No vas a ir esto en el podcast. Tú no te defendías de William. William fue simplemente una víctima a la cual yo le hice bullying, pero el motivo principal fueron todos y no solamente fue contra William. O sea, William fue la víctima principal, pero de nadie me dejé porque las otras personas que también lo intentaban hacer o que me decían cosas las llevaban conmigo siempre. ¿Pero tú crees que William tenía la culpa de algo? Sí, porque él siempre estaba también de acuerdo con ellos. Entonces tuvo la culpa en cierta parte, sin querer queriendo la tuvo. Bueno, es un caso aparte de los demás casos, pero en mi caso yo no me mentía con nadie, no le hacía bullying a nadie, o sea, yo no molestaba a absolutamente nadie, pero sí se unían a molestarme, pero bueno. Igual, no venimos a hablar del bullying, ya tendremos un episodio completo de solo bullying porque sería importante. Sí, o sea, tengo mucho por decir. Sí, tenemos mucho por aportar. Tengo mucho por decir. La parte yo tengo la parte de víctima. De víctima, yo tengo la parte de victimaria. Y sería una controversia bien fuerte entre tú y yo. Sí, porque yo en mi punto de vista entiendo a William. Yo apoyaría a William. No. Porque es lo que yo toda la vida viví. Para finalizar ya esta parte, si pudiese cambiar algo de mi pasado sería el haberme dejado hacer bullying, el haber dejado que las personas pasaran por encima mío, no me dejaría ni hacer bullying, ni matoneo, ni nada. Ya no hagamos cosas tristes, hablemos de cosas chéveres, porque también hay muchas historias buenas, bonitas, chistosas que podríamos cambiar. Por ejemplo... Cuando nos íbamos con mi hermano a subirnos a los palos de Guamas
y a comer guama. Mi hermano se subía porque yo lo hacía subir porque yo no me podía subir así como, como gatico al árbol porque los palos de guama son altos y hay que subir. Ok, yo no lo podía hacer porque me daba miedo, pero mi hermano lo sabía hacer y yo siempre lo utilizaba a él para que se subiera al árbol, me dejara las guamas y yo me las comía todas. Para las personas que no sepan qué es una guama, les voy a poner una imagen aquí de qué es una guama. Ahí. Ok, historias que volvería a repetir sería esa. También volvería a repetir subirme a todos los árboles, jugar con carros, ver películas con mis primos. Ya, eso volvería a repetir porque eran chéveres. Y en Semana Santa, ir con mi familia a comer pollo hasta más no poder el Jueves Santo, porque no podía quedar nada para el Viernes Santo porque era pecado. Entonces yo llegué a comer pollo hasta aitarme y vomitar toda la madrugada. Y al otro día no poder comer nada porque el sábado me atasqué de comida. Perdón, el jueves me atasqué de comida. Y el jueves en la noche, madrugada el viernes, enferma y mi mamá colocándome matas en el estómago. Pero la pasaba uno rico. Pero a mí sí me gustaba Semana Santa. Ay, sí, la Semana Santa es muy bonita. Cuando habían vacaciones de Semana Santa y yo estaba en el colegio, yo vivía en San Martín. Entonces mi mamá me mandaba de San Martín a Villao a pasar Semana Santa donde mi abuela. Lo que me gustaba era que me ponía a ver películas. Que lo de la Biblia y todas estas historias. Y lo que no me gustaba era que en la casa de mi abuela hacían pescado seco. Ay, sí, ese pescado nunca me gustó tampoco. Y no, yo tengo un odio con el pescado seco. Pero ya luego lo aprendí a comer de grande. Sí, yo he visto que lo hacen presudado. No, y yo le he vuelto a comer y ya me gusta. Ahora sí me gusta, pero cuando estaba chiquita no me gustaba. No sé por qué. No, yo pasaba por algún lado y por lo general lo ponían a secar como un mes antes. Lo compraban en la plaza de mercado ya así seco. Sí, pero ahí donde yo vivía cerca había una persona que lo vendía. Y esa persona cogía todos los días, sacaba el pescado a orear, porque eso es oreado. Eso le echan sal y lo orean durante no sé cuánto tiempo. Bueno, ¿qué otra historia chévere? ¿Qué amistad no volvería a tener? Yo creo que las amistades buenas y las amistades malas en la vida del ser humano son importantes. Porque las buenas muchas veces no te dicen, o las buenas te dicen lo que tú quieres escuchar y las malas lo que tú necesitas escuchar. No, pues que hay malas amistades que hacen daño y eso no está chévere. Pero al fin y al cabo ese daño te convierte en una mejor persona. Bueno, entonces pues eso sí, está bien. ese es el mismo dilema que te digo que los hates me ayudan mucho porque aportan cosas importantes a mi vida, siempre lo he dicho, porque siento que, bueno, que con el hate lo convierten a uno en mejor persona. ¿Qué historia divertida e improvisada o algo así random que hubieras vivido te gustaría volver a repetir? Ok, creo que repetiría un día que estábamos entrenando, tú, Maggie y yo. Porque, a ver, un contexto así rápido. Es que va a quedar muy mal. No importa. Todo sea por ustedes. Resulta y pasa que fuimos a entrenar con una amiga. Y estando entrenando, ya habíamos hecho toda la rutina. Literal, toda la rutina. Ya quedaba solamente el postcalentamiento que nos pusimos a hacer abdomen. Entonces nos acomodamos los tres en colchonetas seguidas y empezamos a hacer abdominales. Yo no sé por qué cuestiones de la vida, estando yo en un abdominal de esos, se me salió un peo. Ay, qué pecado. Se me salió un peo, el pelo Gildacio al lado de Maggie, enfrente tuyo. Sí. Había como 5 personas más en el gimnasio y todos quedaron como que ¿qué happened? Pero fue muy chistoso. ¿Qué historia divertida de colegio repetirías? Resulta y pasa que yo era un niño muy
Muy nerdo, muy nerdo. Siempre desde que tengo uso de razón, mi mamá me hacía ocupar los primeros puestos a nivel académico. Entonces era un niño muy aplicadito, muy querido por los profesores, odiado por los compañeros. Era el sapito de la clase que siempre era, profe, va a revisar la tarea. Ese era yo. Entonces, un día, en la clase de biología, nos pidieron hacer unos experimentos, como siempre. Entonces nos faltó el que llevó que el volcán con Alka-Seltzer, eh, que la bomba inflada con vinagre y bicarbonato, que el ventilador con motor y pilas. O sea, todo el mundo llevó su experimento. Una de las compañeras de salón llevó un experimento que tenía que ver con hielo seco. Entonces, para los que no saben qué es el hielo seco, yo tampoco sé qué es, pero no se deshace en las manos, no se pone líquida, se evapora. El experimento era ver cómo metía hielo seco en una botella, la cerraba y esto al evaporarse, al botar gases, inflaba la botella y la botella en algún punto tenía que explotar. Genera una reacción química que al evaporarse se explota. Yo era nerdo para unas cosas, pero estúpido para otras. En mi mente era algo nuevo. Yo jamás había visto hielo seco, o sea, hielo que no se derretía. Entonces se me ocurrió la magnífica y maravillosa idea de coger una botella, llenarla hasta donde pude, la llené como hasta por acá, más de la mitad, de hielo seco. Ya era casi la hora de la salida del colegio. Entonces yo llené, estamos en la última hora de clase, yo llené la botella y yo dije, voy a llevar esto a mi casa para mostrarle a mi familia el hielo seco, porque nunca en la vida había visto hielo seco. Entonces yo llené la botella y la tapé, como para que no se fuera. O sea, yo acababa de ver que mi compañera había metido la botella y la había tapado. Ah, pero ella la revolvía con un poquito de agua. Sí, ella tapó la botella, echó hielo seco en la botella, le echó agua, tapó la botella y esto hizo que explotara. Para mí, la reacción química sucedía cuando le echaba agua. Yo no sabía que normalmente él bota gases. Entonces, en mi mente estaba, ok, la lleno de hielo seco, la tapo para que no se me derrita y va a llegar sana y salva a mi casa para yo poderla mostrar con mi familia. Hago esto. Entonces, yo estaba en la silla de atrás al lado de la puerta y yo tenía mi botellita con hielo seco al lado mío. Cuando yo empiezo a ver la botella duplicar el tamaño, yo me asusté, yo no sabía si destaparlo o qué. Salí corriendo para el baño con mi botella, pedí permiso para que me dejaran ir al baño. Metí la botella dentro de la taza de un inodoro y la dejé ahí. Y me volví al salón. Entro yo al salón y a los 5 minutos, ¡boom! Menos de 5 minutos. Un estallido, como si se hubiera reventado, quién sabe qué, como si hubieran puesto una bomba. ¿Dañaste todos los baños? Uno solo. Pero o sea, ahí faltaban como 40 minutos, media hora para que se acabaran las clases. Pero gracias a mí, acabaron las clases en el momento que hubo la explosión. Todos los salones salieron a ver, pues sonó durísimo. No lo hagan en casa. Experimento que no lo hagan en casa. Si van a hacer, háganlo en compañía de un adulto. Y si son adultos, háganlo en compañía de un adulto más adulto que ustedes.
Sí, Pero sí, o sea, eso sonó qué durísimo. peligro. Obvio. De No hecho, estaba usted adentro, puede haber matado. Si hubiera entrado otra persona, puede haber matado, ¿no? del O susto, yo haberle creo. hecho heridas. No, porque no, o sea, más que todo fue como que la botella se explotó y salpicó agua y ya. No fue que se rompiera o algo así. ¿No rompió la taza del baño? No, fue más la onda expansiva, como el sonido. Me hicieron... ¿En tu colegio hubo libro verde? No. Sí. Ajá, en mi colegio se llamaba libro verde. Me hicieron una anotación en el libro verde, llamaron a mi mamá, fue el coordinador, profesores, todo el mundo pensaba que era un atentado, que quién sabe qué. Pero bueno, el colegio creo que es una de las mejores etapas y las más chéveres. A mí sí me gustaría repetir la etapa de colegio. Uno siempre con la ilusión, ay, yo quiero salir, ya no quiero ir más a clase, o sea, como que ya quiero que se acabe el 11 para salir del colegio y ya no ir más, no madrugar. Pero el colegio es una de las mejores etapas de la vida. Sí, Amé todo lo que viví en el colegio, las cosas buenas y las malas que hice las amé. para mí no fue tan bueno, pero sí estuvo bien. Ay, no, qué triste. Hablemos de esas cosas del pasado que nos enseñaron y hoy en día nos hace ser las personas que somos. Está importante y reflexivo. Sí he vivido muchas cosas. O sea, tengo cara de buena gente. Soy buena gente, pero he vivido muchas cosas. Entonces, yo no sé si sea bueno o no. Ahí es donde está como... Por eso es feo saber mucho y pensar mucho. Porque en este punto de mi vida ya ahora pienso de que sí, viví muchas cosas malas. O sea, en resumen, hay pocas personas contadas con las manos de los dedos que conocen realmente la historia de mi vida, pero hay otras personas que creen conocerme, que en algún momento compartieron conmigo, vivieron conmigo, estudiaron conmigo, me conocieron, entre comillas. Para estas personas yo soy una persona X, o sea, no saben qué ha pasado o qué pasó en mi vida. Entonces no sé si sea algo reflexivo el, el mirar atrás. ¿Qué momentos del pasado que no fueron lo mejor para ti, que en su momento estuvieron mal, hoy están bien o siguen estando mal? No, yo pienso que momentos de pasado que estuvieron mal fue los momentos que yo te he contado de cuando alguien me decía algo o me ofendía con decirme, ay, tú eres una china grosera, porque siempre me decían así como esa palabra china grosera, y yo como que decía de malas o le respondía tirándole una piedra. Yo creo que lo seguiría haciendo. O sea, no me arrepiento de nada. Para mí están perfectos, porque siento que esa fue la persona que más orgullosa me siento porque fue la que nunca permitió que ultrajaran, que le hicieran cosas impositivas, que siempre se defendió de todo el mundo. ¿Tú qué repetirías de tu pasado? Que sientes que hoy en día están bien. No sé, porque al fin de cuentas yo siento que el sufrimiento, los traumas y demás cosas negativas, yo nunca escogí que sucedieran, no quise que sucedieran y estuvieron mal y están mal. Pero si esas cosas no hubiesen pasado, no sería la persona que soy hoy en día. No pensaría de la manera que pienso hoy en día y no estaría haciendo este podcast. Porque el fin de este podcast es poder, con lo que hablamos acá, con lo que destapamos acá, los temas que destapamos, poder que las personas que nos están viendo y nos están escuchando se identifiquen y puedan decir, yo también viví esto. No igual, porque no todos son Felipe ni no todos son Ana, ni han vivido las mismas cosas. Pero si hay cosas en la vida como la escasez, como los maltratos, la violencia, que hoy en día y muchos años las personas han vivido, O sea, que que son está mal. similares para muchas Sí, personas. son, La vida creo que es como las canciones. Las canciones de despecho le caen a la mayoría de personas y por eso las escuchamos.
porque se parece, el desamor y el amor es parecido. Entonces, como, Exacto, entonces los traumas y las vivencias que yo tengo no son las mismas tuyas, pero al fin y al cabo hacen parte de lo que fuimos algún día y hacen parte de las nuevas personas que somos hoy. Entonces, o sea, están mal, sigo pensando que están mal, y más adelante conocerán mi historia, más adelante conocerán tu historia, de todo lo que tú has pasado para ser quien eres, cómo afrontaste todas estas cosas en su momento o cómo las afrontas ahora, porque muchas veces el duelo, el sentimiento, la emoción, la rabia, no suceden en el momento en donde eres vulnerado, eres agredido, eres violentado. Sucede tiempo después. Cuando miras hacia atrás y dices, oiga, pero esto estaba mal, esto fue un abuso, esto fue eh, una injusticia. Cosas que en el momento, excelente la pregunta, en el momento estaba bien, entre comillas, pero hoy que ya eres una persona consciente, que cambias tu estilo de vida, que conversas con otras personas y le cuentas esto que vives y estas personas te dicen, ah, pero esto y esto. Igual hacen parte de lo que soy, hacen parte de, o sea, de esto. Yo no escogí que fuese así. Si a mí Dios y la vida me pusiera a escoger, ok, vas a ser Felipe, la persona que está sentada hoy acá, sin tener que vivir todo lo que has vivido, bien. Pero si me dice, vas a ser Felipe, viviendo esto, yo no aceptaría, porque no volvería a vivir lo mismo que viví en mi pasado. bueno, por eso el pasado no se puede cambiar, porque yo creo que el mundo no tiene la intención de hacernos vivir vidas perfectas, sino de simplemente dejarnos a la libertad de escoger qué queremos vivir. Sí, muchas veces la vida te da golpes de realidad, no te dice, mira, Pero es que hay unos golpes que la vida te da que me encantan, o sea, yo no sé, o es sea, lo que te no estoy todos, diciendo. o sea, como que hay unos golpes de la vida que uno dice, wow, se lo agradezco, gracias, lo necesitaba, no Pero sé, cuando tú dices esto, en el en futuro. no en el momento en que lo estás viviendo. No, porque en Y el eso me ha enseñado momento. la vida, o sea, no siempre. Yo pasé, me dan ganas como de soltar todo aquí, que se prenda lo que tenga que prender, Porque se prenda lo que está que apagado. se caiga lo que está flojo, Lo que puta. está como Pero ni tú ni yo somos ni los primeros ni los últimos que les pasan cosas tanto positivas como negativas. Pero hoy en día, pues esas cosas negativas se convierten en algo positivo desde la perspectiva de que hicieron cambios buenos en nosotros. es ver la vida de otra manera, es verla de una manera más divertida, de una manera más lógica, por así decirlo. Es como, no sé, como si tú eras un ajedrez y pudiera cambiar las fichas, algo así es ver el pasado. Y es chévere porque el pasado, no hay nada mejor para recordar muchas veces que el pasado. O sea, tú como que cuentas una historia y, ay, es que en mi pasado me pasó tal cosa, es que yo tuve una amiga que no sé qué, es que en mi colegio, no, el pasado es una chimba, o sea, recordarlo y recordarlo, porque todo el tiempo seguramente con un amigo, con un familiar, con un desconocido, en nuestro trabajo, en lo que sea, tenemos que hablar de nuestro pasado, ya sea del trabajo, ya sea de la persona que nos cayó mal, dependiente, pero del pasado siempre vamos a tener los temas más divertidos. Y todo el mundo, en absolutamente todos los días, yo creo que algo tiene que hablar de su pasado o de algo random que le pasó. Pues creo que el pasado nos hace las personas que somos hoy en día. Sí, y Porque es una conexión sí, con el si futuro. tú borraras tus memorias completamente lo que viviste en el pasado No tendría gracia la y vida. hoy te acostaras y te despertaras mañana
sin saber quién eres, dónde estás, qué hiciste en tu vida pasada, no tendría sentido la vida. Porque el pasado es lo que nos hace ser quienes somos hoy en día. Y en el pasado, son las mejores historias, o sea, porque siempre, no les ha pasado que, por ejemplo, cuando tú te tomas una foto, la foto más fea, y la ves en el futuro, es la que más te gusta y la que más risa te causa. Yo he visto unas fotos mías o con alguien de mi familia que, o sea, en el momento cuando me la tomé me pareció horrible, literal, no me gustó. Pero luego la voy a ver y el bobo que está haciendo la peor cara es del que más me voy a reír. No, o sea, creo que a todos nos pasa. Donde quedé más fea, donde me quedé mal vestida, la peor pose. Esas son las fotos más bonitas para recordar cuando te reúnes con tu familia, sobre todo con la familia, ¿no? O con los amigos. La peor foto con un amigo en una fiesta, en una reunión, la peor borrachera, y quedó ese momento grabado en una cámara, es el mejor momento. O por ejemplo, una historia del pasado como la misma Sato. Ese momento no fue nada chévere. Pero esa familia la va a recordar por toda la vida. Ok, cabe recalcar que sí cambiaríamos cosas del pasado, algunas cosas buenas, algunas otras malas, y algunas otras las viviríamos de nuevo. Sí. Porque a fin de cuentas es eso, o sea, es haber estado con la familia, es haber tenido familiares vivos. Yo daría lo que fuera por volver a abrazar a mi abuela. Exacto. Que la última oportunidad que tuve de hacerlo, no lo hice por cuestiones de COVID, de pandemia, no pude hacerlo, pero si pudiese volver al pasado, ese momento en donde ella me estaba pidiendo que la abrazara, que tuviera contacto físico con ella, yo viéndola a través de una ventana, y yo decirle no, en pleno inicio del COVID, todo por miedo de contagiarle algo, de que había un caso de COVID en Colombia. Y yo por miedo de ese caso, de no contagiarla, ese fue el último día que yo la vi. No la volví a ver nunca. Y ese día yo le negué el abrazo. Entonces, reviviría ese momento, solamente le cambiaría el haber entrado y haberla abrazado. Eso cambiaría. Pero de lo demás, valieron la pena. Sí, siempre van a valer la pena. Hoy en día digo, no hubiese querido que las cosas fueran así, ¿no? Porque tú no querías que tu mamá faltara, o tú no querías muchas cosas que pasaron en tu vida negativas, pero hoy que miras hacia atrás, puedes decir, si esto no hubiese pasado, no sería la persona que soy hoy en día. Entonces valieron la pena todos esos momentos. Sí, todos los momentos del pasado siempre van a valer la pena. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este sexto episodio de Destapando Botellas y déjenos en los comentarios qué momento de su vida repetirían ustedes. Ok, ya saben, si les gustó este episodio, no olviden suscribirse, darle like, compartir, comentar. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Destapando Botellas Podcast. En Spotify, Instagram, YouTube, TikTok, todas las plataformas. Estamos como Destapando Botellas Podcast. Mis redes van a estar apareciendo ahí abajo. Las redes de Ana también. Muchas gracias a las personas que vieron el episodio completo y a las que nos siguen y a las personas que nos han seguido durante todo este proceso. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Rompiendo las estrellas.